Extendamos el concepto de diferencial de longitud a 3 dimensiones. Para hacerlo, bueno, vamos a ver, ya sabemos cuál es el concepto para 2 dimensiones, entonces ahora vamos a verlo para 3 dimensiones y de esa manera después poder calcular longitudes de curvas en 3 dimensiones. Bien, supongamos que tenemos una función cualquiera, una función vectorial de variable real, que está expresada aquí. Esta es una curva en el espacio, es el rango. Esta es la gráfica del rango de esta función en el espacio, ¿sí? Y fijémonos en un punto, ¿sí? En un punto donde tenemos su vector de posición R0, al cual lo hacemos igual a f de t0. Bien. En ese punto f de t0 podemos encontrar nosotros su derivada, ¿sí? En ese punto vamos a encontrar la derivada. Y sabemos que la derivada es un vector tangente, ¿sí? Va a ser un vector tangente en ese punto, ¿sí? Vamos a ver la tangente completa, pero bueno, sabemos que este vector azul es el vector derivada. Bien. Y entonces la diferencial de la función, ya sabemos que la podemos definir como la derivada de la función vectorial de variable real evaluada en t0 por dt, ¿sí? Este es el valor de la diferencial, ¿sí? O sea, siguiendo el vector tangente. Bien. Ahora bien, veamos que cuando delta t tiende a 0, esta tangente se confunde prácticamente con la curva, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con los incrementos de la función. Sabemos que tenemos 3 incrementos. Su incremento en x, su incremento en y y su incremento en z, ¿sí? Entonces, la diferencial de longitud cuando delta x tiende a 0 es cuando ya esos 3 incrementos se hacen casi 0 y se confunde el vector, esta cuerda con la curva, ¿sí? A su vez podemos ver nosotros que esta cuerda la podemos encontrar, esta longitud, esta diferencial de longitud, la podemos encontrar también por Pitágoras, ¿sí? En donde sabemos que dx es la derivada de la función como componente de f, la primera componente por dt, sabemos que dy es lo mismo, y de z, ¿sí? Donde cada incremento es la diferencial de cada función componente. Estas son las componentes de la diferencial de la función, ¿sí? Esta es la diferencial de la función y estas son las diferenciales de las funciones componentes, que por comodidad les llamamos de x, de y, z, y por Pitágoras pues nos va a dar justamente la diferencial de longitud. Conocida la diferencial de longitud en 3 dimensiones, ya podemos calcular la longitud de curvas en 3 dimensiones en el espacio. Hagamos un ejemplo en este caso. Si tenemos una función vectorial de variable real cuyo rango es una gráfica en el espacio que sea esta. Esta es la función vectorial de variable real y esta es su gráfica de su rango, que podemos observar que es una espiral circular, ya que los coeficientes de las dos primeras componentes son iguales, entonces ya sabíamos que esta es una hélice circular.
Bueno, si nosotros queremos calcular la longitud de esta curva en el espacio, requerimos conocer su diferencial de longitud, que sabemos que es igual a la magnitud de la derivada de la función vectorial. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la derivada de la función. Entonces, si yo derivo la función, obtengo la derivada de a coseno t es menos a seno t, la derivada de a seno t es a coseno t, y la derivada de b por t nada más es b. ¿Sí? Entonces ya tengo la derivada. Ahora, ¿qué requiero? Su magnitud. Y su magnitud sabemos bien que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. O sea, igual a esto. ¿Sí? Entonces la diferencial de longitud es igual a la magnitud, y la magnitud es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Si yo factorizo la a cuadrada, me va a quedar a cuadrada por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es la unidad, más b cuadrada. Entonces me va a quedar así. ¿Sí? Entonces la diferencial de longitud es para una función cuya gráfica es una espiral circular, es esta. Está en términos de a y de b. Bien. Ahora bien, entonces, si yo quiero conocer la longitud, pues tengo que calcular la integral de la diferencial de longitud de 0 a un valor t determinado. Entonces, como la diferencial de longitud de esta curva es esta, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y si yo quiero hacer la integral, bueno, pues sé que estos dos términos, tanto a como b, son constantes de esa curva, entonces podemos sacarlos del operador integral y nos queda que es nada más la integral de dt, que va a ser esto multiplicado por t, que lo vamos a evaluar de 0 a t. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos un cálculo de un ejemplo concreto. ¿Sí? Supongamos que a vale 3 y b vale 4. O sea, una hélice cuyo radio es 3 y su crecimiento en z es 4. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Y que queremos encontrar la longitud de 0 a 2pi, es decir, una espira completa, de 0 a 2pi. Bien, pues nada más sustituimos los valores de a y de b y lo evaluamos de 0 a 2pi y tendríamos lo siguiente. ¿Sí? L es igual a la raíz cuadrada, en este caso de a cuadrada, que es 3 al cuadrado, b cuadrada, que es 4 al cuadrado, por t, pero t lo vamos a evaluar de 0 a 2pi, y entonces el valor de radical es 9 más 16, que es 25, raíz de 25 es 5, multiplicado por 2pi menos 0, que sería 10pi. Entonces 10pi sería la longitud de esa espira.